En el corazón del Caribe, en una isla marcada por la brutalidad de las plantaciones y por el eco interminable de los látigos que definieron siglos de explotación, nació la figura más inesperada y desafiante de la historia moderna. Un hombre que comenzó su vida encadenado y terminó enfrentándose al ejército más poderoso del planeta, cambiando el destino de millones y provocando una revolución que ningún imperio estaba preparado para detener. Toussaint Louverture no fue un héroe tradicional, ni un caudillo improvisado, sino un estratega extraordinario que entendió antes que nadie que la libertad no se implora, se construye con inteligencia, disciplina y un conocimiento del poder que desbordaba cualquier expectativa para alguien que nació bajo las reglas inquebrantables de la esclavitud. Si esta verdad que revela África imperial ya te está cambiando la forma de mirar la historia, cuéntame qué sientes en los comentarios. Suscríbete ahora mismo y deja tu like para que el algoritmo no oculte esta figura que nunca te enseñaron como merece. Mientras los colonizadores franceses creían controlar cada aspecto de la vida en Saint-Domingue, Louverture estaba aprendiendo en silencio cómo funcionaba el sistema, cómo pensaban los amos y cómo se movían los engranajes que sostenían un imperio entero. Su transformación de esclavo a líder revolucionario fue un proceso tan inesperado como imparable, porque no solo dominó el arte de la guerra, sino también la diplomacia, la economía y la psicología política, convirtiéndose en una de las mentes más brillantes de su tiempo, respetado incluso por quienes lo consideraban una amenaza insuperable. La historia oficial suele presentar la revolución haitiana como una revuelta espontánea de esclavos enfurecidos, pero la realidad es que detrás de ese levantamiento existió una estrategia tan meticulosa que logró derrotar no solo a los colonos franceses, sino también a los británicos, los españoles e incluso a Napoleón Bonaparte, quien descubrió demasiado tarde que el genio militar que enfrentaba era capaz de reconfigurar el panorama geopolítico del Atlántico entero. La habilidad de Louverture para negociar alianzas, reorganizar la economía de la isla y crear una estructura militar capaz de resistir ataques de múltiples potencias lo convirtió en una rareza histórica, un líder cuya visión trascendió la idea de libertad inmediata para construir un proyecto político que ponía en jaque el sistema esclavista global. Su historia comienza aquí, en el momento en que un hombre nacido sin derechos comenzó a imaginar un mundo nuevo que los imperios no estaban dispuestos a permitir. Para comprender cómo Toussaint Louverture llegó a convertirse en uno de los líderes más extraordinarios de la historia, es necesario detenerse en su vida antes de la Revolución. En ese periodo silencioso en el que, lejos de los campos de batalla y de la fama que más tarde lo rodearía, desarrolló las capacidades que lo transformarían en un estratega sin precedentes. Nacido esclavo en una plantación donde la vida se medía por la obediencia y la muerte llegaba con tanta frecuencia que apenas merecía comentario, Louverture creció observando con una atención inusual el funcionamiento del sistema esclavista, analizando cada gesto de los amos, cada estructura de poder, cada fractura interna que podría, algún día, convertirse en una debilidad. Mientras otros esclavos solo veían la rutina brutal del trabajo forzado, él veía patrones, entendía movimientos y reconocía que todo dominio humano, incluso el más despiadado, tenía fisuras. Su inteligencia lo llevó a roles menos degradantes dentro de la plantación, permitiéndole aprender a leer y escribir, dominar varios oficios y familiarizarse con los códigos de la administración colonial. Ese conocimiento, aparentemente insignificante para un hombre sin derechos, se convertiría más adelante en su arma más poderosa, porque comprendió que para derrotar un sistema tan vasto como el esclavista no bastaba con la fuerza física, sino que se necesitaba una mente capaz de anticipar las jugadas de los imperios y convertir su arrogancia en el punto exacto donde podían caer. Louverture comenzó a destacarse como mediador, como negociador y como alguien que, incluso en el silencio de la servidumbre, mostraba una habilidad poco común para influir en la conducta de quienes lo rodeaban, construyendo relaciones que luego servirían de red para los primeros movimientos de la revolución. Sin embargo, lo que realmente lo definió no fue su habilidad política inicial, sino su comprensión profunda de la psicología humana. Sabía que un movimiento revolucionario no podía surgir únicamente del resentimiento,
sino de una visión que fuera capaz de unir a personas separadas por jerarquías internas, rivalidades históricas y traumas compartidos. Su genio consistió en comprender que la verdadera libertad no podía imponerse desde arriba, sino construirse desde la voluntad colectiva, y que para lograrlo necesitaba despertar no solo el coraje de los esclavos, sino también su fe en que un futuro distinto era posible. Si esta reconstrucción profunda que te trae África Imperial te está ayudando a descubrir al verdadero Louverture, cuéntame qué te impresionó más. Suscríbete ahora mismo y deja tu like para que esta historia llegue a quienes nunca pudieron escucharla completa. Antes de seguir explorando esta historia que nunca te enseñaron en los libros, piensa en lo que significa comprender el origen de la primera revolución esclava victoriosa del mundo. Si África Imperial ya te está haciendo ver a Toussaint Louverture con una grandeza que la historia oficial siempre escondió, cuéntame qué estás sintiendo en los comentarios. Suscríbete ahora mismo y deja tu like para que este conocimiento llegue tan lejos como merece. Cuando llegó el momento en que la tensión en Saint-Domingue se volvió insoportable, Louverture entendió que la chispa de la revolución no podía apagarse, porque no era simplemente una revuelta de esclavos desesperados, sino el inicio de un proyecto político que buscaba cuestionar la propia existencia del sistema colonial. Mientras los incendios se extendían por las plantaciones y los colonos franceses intentaban sofocar los levantamientos con una brutalidad que solo alimentaba más resistencia, Louverture emergió como una figura capaz de transformar el caos en estrategia. No tardó en comprender que la revolución necesitaba organización, dirección y una visión más amplia que la venganza inmediata. Y fue entonces cuando comenzó a construir un ejército disciplinado, compuesto por hombres y mujeres que no habían tenido nada en sus vidas excepto dolor, pero que ahora estaban aprendiendo a luchar por una idea que iba más allá de ellos mismos. Su habilidad para negociar con potencias extranjeras mientras consolidaba el control interno fue uno de los movimientos más audaces de su carrera. España, Francia y Gran Bretaña se disputaban la isla como si fuera un tablero de ajedrez, cada una convencida de que los esclavos jamás podrían reorganizar un territorio tan devastado. Pero Louverture utilizó estas rivalidades a su favor, firmando acuerdos temporales, rompiéndolos cuando ya no le servían y obligando a las potencias a subestimarlo una y otra vez, hasta que fue demasiado tarde para detenerlo. Lo que para los europeos parecía improvisación era en realidad una estrategia calculada que buscaba desgastar a los imperios mientras fortalecía la identidad militar y política del movimiento revolucionario. El liderazgo de Toussaint Louverture se cimentó no solo en la victoria militar, sino en su capacidad de articulación. Reorganizó las plantaciones para mantener la economía viva, garantizó orden en los territorios liberados y estableció relaciones diplomáticas que ningún europeo esperaba de un antiguo esclavo. Su figura se convirtió en el centro de un nuevo tipo de autoridad, una autoridad que no surgía de títulos aristocráticos, sino del reconocimiento absoluto de su inteligencia y su determinación. Si esta revelación sobre cómo Louverture convirtió una revuelta en un proyecto político te está cambiando la forma de entender la historia, cuéntame tu reflexión en los comentarios. Suscríbete a África Imperial y deja tu like para que esta verdad continúe abriéndose camino donde siempre la silenciaron. A medida que Toussaint Louverture consolidaba su poder en Saint-Domingue, la isla comenzó a transformarse en un territorio que desafiaba todas las lógicas políticas de la época. Un espacio donde un antiguo esclavo gobernaba con más disciplina, visión y capacidad estratégica que muchos líderes formados en las cortes europeas. Su administración, lejos de ser improvisada, se convirtió en un proyecto político coherente que buscaba no solo mantener el orden, sino demostrar que una sociedad construida por personas que habían sido despojadas de todo podía organizarse mejor que un imperio que llevaba siglos acumulando privilegios. Louverture reorganizó la economía, reforzó la producción, restableció el comercio y garantizó la seguridad interna con una estructura militar que combinaba lealtad, disciplina y un conocimiento profundo del terreno. Fue entonces cuando su figura comenzó a convertirse no solo en un líder revolucionario, sino en un símbolo de lo que podría llegar a ser un Estado verdaderamente libre. Pero este avance acelerado encendió las alarmas en Europa.
especialmente en Francia, donde Napoleón Bonaparte veía con creciente inquietud cómo un hombre al que consideraba infinitamente inferior estaba construyendo un territorio autónomo capaz de poner en riesgo el sistema esclavista del que dependía gran parte de la economía colonial. Para Napoleón, permitir que Louverture continuara significaba aceptar que un imperio de esclavos podía ser derrotado por quienes habían nacido sin nombre ni derechos, una idea insoportable para un líder obsesionado con la grandeza y el control absoluto. Por eso decidió enviar una de las expediciones militares más grandes de su tiempo, convencido de que, con su poderío, aplastaría fácilmente a la revolución haitiana. Lo que no sabía era que estaba a punto de enfrentarse a un estratega que conocía mejor que nadie el clima, el territorio, la moral y los límites reales del ejército francés. La caída de Louverture no fue consecuencia de una derrota militar, sino de una traición cuidadosamente construida, de una captura disfrazada de negociación en la que Napoleón utilizó promesas, cartas y diplomacia manipulada para sacarlo de su territorio, llevándolo a Francia, donde moriría en una prisión inexpugnable. Sin embargo, su desaparición física no significó el fin de su legado. Para entonces, su visión ya había germinado en el corazón de miles de combatientes que continuarían la lucha hasta convertir a Haití en la primera república negra libre del mundo, demostrando que ningún imperio, por poderoso que sea, puede sofocar para siempre una idea cuyo tiempo ha llegado. Si esta revelación de África imperial te hizo ver a Toussaint Louverture como el gigante histórico que siempre intentaron minimizar, cuéntame tu opinión en los comentarios, suscríbete ahora mismo y deja tu like para que esta verdad llegue tan lejos como su legado.